Regresamos con más de Conexión B, Análisis, Entrevista. Vamos a retomar este tema que estuvimos abordando pues prácticamente toda la semana. Ha sido, además de polémico, es indignante este desabasto de medicamentos en el país y sobre todo los tratamientos para el cáncer. Han sido afectados muchos niños en toda la República Mexicana con relación a esto. Y quedamos el día de ayer precisamente platicando con Bernardo Antunes Fierro en nuestra sección de Economía y Finanzas. Quedamos con él y le pedimos que nos pudiera apoyar el día de hoy también en hacer este análisis y sobre todo la explicación de por qué se da este desabasto, cuáles son las causas de y ver cómo se puede resolver, porque está siendo muy complicado, ya lleva toda esta administración de la 4T tratando de resolver este desabasto y no hay modo que se pueda hacer al 100%. Mi querido Bernardo, pues bienvenido de nueva cuenta Conexión B, Análisis, Entrevista, y pues muchas gracias porque nos vas a hacer esta explicación. Hola Jorge, muy buenas tardes y buenas tardes a nuestro querido auditorio. Pues Bernardo, como lo contamos ayer, a ver, explícanos por qué este desabasto. Tú tienes todo el conocimiento completo, te dedicas a esto, estás en este sector, en el sector farmacéutico, y conoces perfectamente bien cómo son todas estas compras que se hacen, las licitaciones y sobre todo la producción de los medicamentos. No es nada sencillo de producir cada uno de estos fármacos y en este caso, pues la 4T se metió en un broncón con lo que sucedió querer hacer esta compra consolidada de medicinas, según ellos, para poder erradicar la corrupción. Bueno, primero me gustaría puntualizar o explicar en qué consisten las quimioterapias, porque son complejos. Es algo que me gustaría que nuestro querido auditorio pudiera agarrar el concepto y la complejidad de lo que es una quimioterapia. Y luego entramos a los desbarajustes que ha hecho la 4T, que el problema de los faltantes de medicamento es autoinfligido. Es la incompetencia que ha tenido la administración pública de la Cuarta Transformación, adicional de la indolencia del subsecretario Hugo el Menguele mexicano López-Gatell. Entonces, primero, ¿en qué consiste una quimioterapia? Son una serie de medicamentos que primero atacan las células de crecimiento rápido. Por ejemplo, el cabello es una célula de crecimiento rápido, por eso la gente que recibe quimioterapia se queda calva, se le cae todo el cabello, porque el cáncer son células que se descomponen, se dejan de comportar como deben y crecen rápidamente. El problema de los medicamentos es que atacan a todas las células de crecimiento rápido inicialmente. Entonces, ya conforme ha avanzado la tecnología, la ciencia neoliberal, porque aquí no tenemos de esa ciencia, todo tiene que ser importada esa tecnología, ya están un poco más focalizados. Entonces, esta sustancia que se da como quimioterapia va acompañada de un cóctel muy complejo de otros medicamentos como unos antibióticos como doxorubicina para proteger y producir células rojas y células blancas, como la ciclofosfamida, entonces es todo un cóctel complejo el que se mete en cada quimioterapia, de ahí el costo tan elevado. Entonces, no es nada más una quimioterapia para un tipo de cáncer, sino es todo un cóctel el que se da a la gente. Entonces, aterrizando un poco lo que ha pasado con la 4T y sus decisiones. Primero, decidieron hacer esta compra consolidada que se iba a encargar el oficial mayor de la Secretaría de Hacienda, sin ninguna experiencia, sin ningún conocimiento del ramo. Cuando ya se hacían estas compras consolidadas a través del Seguro Social y a través de Birmex, que es la empresa del Estado encargada de comercializar medicamentos, que por cierto es la que más, o una de las que más desvíos de dinero tiene, por cierto, esta famosa Birmex. Entonces, el gobierno al hacer este movimiento, no hay gente preparada ni con experiencia en el sector, con todas las licitaciones que se hacían, porque además, recordemos que hicieron una limpia de burócratas que tenían experiencia, que porque ganaban mucho, bueno, nos está saliendo más caro el caldo que las albóndigas. Ahí tenemos cómo ha desarmado la estructura burocrática, el funcionamiento del gobierno, lo ha desarmado esta Cuarta Transformación, de ahí su incompetencia. Cuando hacen la primera licitación, alrededor del 65% de las partidas se quedan vacías. Nadie licita. Entonces,
se empieza a agravar el faltante de medicamentos. El oncológico es el más evidente, pero hay muchos más faltantes, no es el único, son muchísimos. Entonces, viene la reacción del presidente de justificar sus estupideces, donde le echa la culpa a los principales distribuidores de medicamentos, que es Grundfos, es Dimesa y es Maipo. A ellos los culpa de monopolio y los veta de licitaciones. Entonces, ellos son distribuidores muy grandes, muy fuertes y que conseguían los medicamentos. Adicional, hubo un pleito casado, me parece, desde el principio de la Cuarta Transformación contra la empresa PISA. Un pleito, me imagino, que viene de años atrás, había que hacer una investigación más a detalle, pero no es difícil ver que a PISA le cierren 7 plantas de producción al inicio de esta administración. 7 plantas de fabricación de medicamentos, que es una cosa muy compleja, porque hay que tener las sales, los concentrados, el nivel de higiene y de purificación del aire debe ser pristino, el equipo que deben de usar los trabajadores, etcétera. Todo el proceso para elaborar medicamentos es muy delicado y es muy costoso y se requiere mucha experiencia para poder ejecutarlo. Entonces, cierran sin ton ni son estas 7 plantas de PISA por pretextos nimios, por incuria, y estas plantas se dedicaban a fabricar exactamente los medicamentos oncológicos que están reclamando los niños y que está diciendo la 4T que sí tiene, no los tiene. Y tercer capítulo, para transparentar todo con el pretexto de la lucha anticorrupción, pero realmente que es una vendetta y una serie de pifias espeluznantes, contratan a las Naciones Unidas para licitar y hacer más transparente el proceso. Las Naciones Unidas no tiene idea del mercado mexicano, participa, nos va a cobrar un honorario, ya nos cobró un honorario de $85 millones, es decir, un proceso neoliberal que no tiene un costo adicional para los mexicanos, que así había abasto de estos medicamentos, ahorita nos va a costar $85 millones adicional a todas las pifias. Entonces, obviamente por inexperiencia otra vez se quedan sin licitar muchas claves, particularmente los medicamentos oncológicos, por esta intervención de las Naciones Unidas que no sabe nada. Entonces este año otra vez estamos en las mismas. Y Birmex, pues realmente es una empresa que le estorba, que no hace nada, que tiene desvíos multimillonarios y no ha resuelto este problema de faltante de medicamentos oncológicos. Entonces lo que debería de suceder es que le permitan a PISA producir sus medicamentos con la gente que tiene el know-how para producirlos correctamente y hacer la distribución y no estar vetando hacia diestra y siniestra para buscar chivos expiatorios, que es lo que está haciendo la Cuarta Transformación. Entonces, en conclusión, los faltantes de medicamentos oncológicos y todas las otras claves que se han licitado y que siguen desiertas, es autoinfligida por los errores, las pifias y el pobre talento que existe en la Cuarta Transformación, cargado de ideología, sin sentido práctico y sentido realista, porque como hemos dicho, cada parte hacen una cosa sin medir las consecuencias de lo que va a suceder, creyendo que es muy fácil resolver. Es una inexperiencia, es una estupidez y es incompetencia de esta susodicha Cuarta Transformación que va de mal en peor. Fíjate, Bernardo, esto que dices es muy importante. A ver, argumentaban, o lo que sea, que era por una cuestión de corrupción. Bueno, si tienes detectado cuál es la corrupción, bueno, pues ve quiénes son los que están cometiendo estos actos irregulares, busca, pero no destruyas lo que hay. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento que pues ahora ya no tienes cómo subsanarlo, que ese es el problema, ¿no? En este caso, una pregunta, Bernardo, ¿PISA que es una empresa mexicana o es una transnacional? Sí, es una empresa mexicana. Es mexicana, ¿verdad? Capital mexicano con tecnología mexicana. Entonces es un problema personal bueno, ahí de alguien de la Cuarta Transformación con los dueños de PISA. No hay otra explicación lógica del cierre de las plantas. Y todavía con eso, ¿no? Es una empresa, un laboratorio mexicano, no estamos hablando de Pfizer, no estamos hablando de Wyeth, no estamos hablando de transnacionales, ¿no? Que también luego en esta parte ideológica dicen, no, es que viene el imperialismo, ¿no? Etcétera. Y estamos hablando también incluso de una industria mexicana, como es el tema de PISA, y que pues está causando estragos y no únicamente estragos, está causando muertes. Y muertes, lamentablemente, de niños. Es realmente dramático esto que se vive, ¿verdad? Es una tragedia
Y adicional a todos estos capítulos que fui comentando, de esto de PISA, una lucha encarnizada contra una empresa mexicana, está la parte de COFEPRIS, que lo olvidé comentar, que COFEPRIS está tardando mucho para autorizar las importaciones de los sales concentradas para la fabricación de medicamentos. A pesar de que tenemos una parte del proceso aquí, nosotros no desarrollamos la tecnología, por lo que hay que comprar las sales en el extranjero y ya fabricar el medicamento. Entonces, COFEPRIS está tardando mucho, no está dando permisos incluso. Otra vez una muestra de falta de administración. Y el punto que decías, que se toman decisiones sin medir las consecuencias, sin tener realmente medido, o por una carga ideológica del aeropuerto, la cancelación del aeropuerto de Texcoco es un ejemplo claro, porque el problema era los terrenos alrededor del aeropuerto, quién se los iba a quedar, de quiénes eran, porque son desarrollos inmobiliarios que dejan mucha rentabilidad. Bueno, cambiaron el aeropuerto para darle ese desarrollo a Riobó y a llegados de la 4T, por eso se canceló el aeropuerto. Fue una cuestión monetaria, no de corrupción. ¿A quién han metido a la cárcel? A nadie. Lo de los presidentes, el referéndum que se va a hacer. Oye, si cometieron el delito no necesitan ningún referéndum, los puedes juzgar y los puedes meter a la cárcel, no tienen ningún fuero. Entonces, es una 4T que da espectáculo, que toca, lo único que sabe hacer bien el presidente es tocar a las emociones, hacer espectáculo, pero una pobre administración pública, ya no digamos una estrategia, un estadista a largo plazo, no. Administrar el día a día es pavoroso lo que está sucediendo y la tragedia de las muertes que está provocando esta decisión ideológica encabezada por el Mengele mexicano es terrible. Es terrible eso, me gusta eso del Mengele mexicano, realmente te volaste la barda, mi querido Bernardo, excelente como siempre tu análisis y bueno, pues vamos a ver qué va a pasar con esta situación, esperemos que se pueda resolver pronto. Bernardo, muchísimas gracias por el análisis. Un placer, Jorge, y gracias a todo nuestro querido auditorio. Muchísimas gracias, muchas gracias a Bernardo Antunes Fierro por este análisis y sobre todo esta explicación del por qué hay este desabasto de medicamentos, sobre todo los tratamientos oncológicos aquí en el país. Vámonos al corte, regresamos con más.